no va a parar de pagar impuestos. Y frente a esto, marketing, escudo social. El escudo social es para usted, para ustedes, para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción. Nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. Es mentira. Es mentira. La agenda de Koldo apuntaba a su jefe de gabinete. En noviembre, el señor Aldama dijo que le había pagado 25.000 euros a su jefe de gabinete por llevar esos trámites para los aplazamientos de deudas del señor Aldama. En diciembre supimos que había habido efectivamente esa reunión entre el señor Aldama y la agencia tributaria por intermediación de su jefe de gabinete. En enero, su jefe de gabinete fue al Senado y ¿sabe lo que dijo? Algo muy curioso, que no iba a responder a los parlamentarios porque, a pesar de no estar imputado, cito textualmente, su situación es muy complicada. Están ustedes en una ratonera de corrupción y, aunque no lo crea, antes o después van a ser cazados. Probablemente, teniendo como referencia todos los plenos que me he tragado de esta mujer, este haya sido uno de los peores plenos para la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero. Y sí, como siempre, se ha hartado de pegar voces. La vicepresidenta se enfrentaba a uno de sus plenos más complicados, ya que está en boca de todos después de ratificar que el 20% de los que cobran el salario mínimo interprofesional van a tributar IRPF después de esta subida del salario mínimo. El 20% que seguramente sean más. Esto ha provocado un enfrentamiento con su compañera Yolanda Díaz, a quien se le veía un poco incómoda y con cara de incredulidad cuando escuchaba a la andaluza. Para zasquearla con este tema, el encargado era el diputado Juan Bravo Baena, pero la cosa empeoraba cuando la joven y grandísima diputada Esther Muñoz sacaba a relucir las corruptelas del jefe de gabinete de María Jesús Montero con Víctor de Aldama. Y para rematar veremos al gran José María Figaredo, diputado de Vox, retratando a una ministra que nos ahoga a impuestos para después despilfarrarlos en asuntos irrelevantes para mejorar la vida de los españoles. Vamos al lío, suscríbete al canal para más vídeos como este, dale al botón de me gusta si quieres a Chiqui, pero lejos de aquí, y comenta si crees que pagamos muchos impuestos para lo que recibimos. A ver qué mentira trarará nos cuenta hoy la ministra de Hacienda, que ahora mismo es protagonista por esta subida del salario mínimo. Señora presidenta, señora Montero, ¿qué le parece que de la subida de 50 euros al mes del salario mínimo, el Estado se quede la mitad, se quede 25? Muchas gracias. Estos son los que iban supuestamente a subirle los impuestos solo a los ricos, supuestamente. Muchas gracias, señor Bravo. Y dirá que es mentira, claro está. Muchas gracias, señora presidenta. Usted debería saber, mejor que el resto de los diputados, que el 80% de las personas perceptoras del salario mínimo no van a tributar. ¿Y el otro 20% qué? ¿Son ricos? Y usted debería saber también que esas personas de las que usted habla, antes, con el Partido Popular, tributaban 1.000 euros más de hace 7 años. Esa es la realidad. Señor Bravo, usted me preguntaba otra cosa. Usted me preguntaba si el escudo social era esto. Y yo le quería dar algunos datos. Verá, el porcentaje de población en riesgo de pobreza ha caído al 19,7%, el mínimo de la serie histórica. La desigualdad de ingreso ha caído al nivel más bajo desde que el INE elabora la encuesta de condiciones de vida. La cara de Yolanda Díaz escuchando los datos, ¿eh? El 25% menos de hogares no tienen ya sus miembros en paro. La renta media por hogar se ha aumentado un 5,9%. Sí, pero el costo de la vida, ¿qué? Desde que Pedro Sánchez, presidente, la renta disponible en términos reales, descontando la inflación, ha subido un 9%, 3 veces más las rentas menores que las rentas altas. Por tanto, sí, señor Juan Bravo, el escudo social era esto, la reducción de la desigualdad. Sí. Una reducción de la desigualdad horrorosa y además que se nota en la calle. Esta mujer es la que decía hace no mucho, en el año 2020 o 2021, frente a Iván Espinosa de los Monteros, en esa misma sede, antes de que fuera vicepresidenta y siendo ministra de Hacienda, que nunca este gobierno de izquierdas iba a subirle los impuestos a las clases medias y bajas. Y ahora dirá que no, que eso es mentira, que ella nunca ha dicho eso. El 80% no va a tributar ese IRPF de los que cobran el salario mínimo. ¿Y el 20% qué? ¿Y el 20% qué? Todo depende del estado civil de la persona, de si tiene hijos, de su condición civil, de su situación civil. Y un asalariado que esté soltero con 1.300 euros en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ¿qué hace con 1.300 euros al mes? Este gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. Claro. De usted, dos opciones. O es mentira
O usted, que calificó a los del salario mínimo interprofesional como clase media, ahora los considera clase rica y por eso les cobra el 50%. Es que considerar a todos aquellos que cobran el salario mínimo como clase media es absurdo. ¿Le ha contado usted a los españoles que usted ha recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 cuando llegaron el año 2018? ¿Que ha subido 97 veces los impuestos? El problema es que esto es una máquina de gastar mal el dinero público. 2.300 millones para invadir una empresa privada. Cientos de millones para 22 sillones azules, ministerios. Más de 1.000 millones para compensar pérdidas de correos. Frente a eso, usted no tiene dinero para dejar exento que cobra el salario mínimo, el de 1.184. Pero explíquelo bien. ¿Saben que cobra 16.500 de salario mínimo anual le van a quedar 15.500 porque va a pagar 1.000 euros de cotizaciones sociales? Impuestos. ¿Saben cuando vaya al supermercado pagará el IVA de los alimentos más alto porque usted decidió no prorrogar la rebaja? Impuestos. ¿Saben que cuando pague el recibo de la luz del salario mínimo pagará 3 impuestos? El de la producción, el de energía y el del IVA, impuestos. ¿Saben cuando vaya a repostar a la gasolina pagará 2 impuestos? Hidrocarburos e IVA. No va a parar de pagar impuestos. Y frente a esto, marketing, escudo social. El escudo social es para usted, para ustedes, para Sánchez, familiares y amigos frente a su corrupción. Al del salario mínimo, 50% de impuestos. Esto se resume en 3 frases. El trabajador paga más, el empresario paga más y usted recauda más. Ustedes están creando una sociedad de dependientes y de precariedad. 2 millones de personas dependen del ingreso mínimo vital, 2,4 millones de personas cobran el salario mínimo y 3,3 millones de personas están en situación de desempleo. 7 años de gestión, más de 7 millones de personas en situación de precariedad y dependencia. Por eso nosotros queremos dejar de hablar del salario mínimo para poder hablar de que la gente pueda, con esfuerzo, con sacrificio y con productividad, ganar 50.000 euros al año, porque lo podamos hacer, que rompamos este infierno fiscal. Por eso le decimos a los españoles, queda un día menos para que nosotros, con el apoyo de los españoles, construyamos una España de oportunidad y una España que lidere. Muchísimas gracias. Muy bien, Juan, por cierto. Juan Bravo Baena. Me encanta este diputado, era consejero con Juanma Moreno. Yo creo que lo que tenemos que distinguir es la presión fiscal con el esfuerzo fiscal. Porque la presión fiscal, imagínense que fuese la misma a día de hoy que en el año 2018. Pero es que con la inflación, con el aumento del costo de la vida, con el aumento del precio de los alimentos, con el aumento del precio de la luz, pues entiende que el esfuerzo fiscal de la gente aumenta. Y a la gente le cuesta más llegar a fin de mes. Lo único que pretende esta gente, que yo nunca lo entenderé, es subir los impuestos a todo el mundo, a los ricos, a los menos ricos, a los pobres, a todo el mundo, a la clase trabajadora. Aumentan la recaudación en una barbaridad, récord histórico. Aumenta el gasto público. Y sin embargo también aumenta la deuda pública. ¿Y el gasto después en qué repercute? Ese aumento de la recaudación pública, ¿en qué repercute? Porque no lo notamos. No lo notamos en la educación, no lo notamos en los hospitales. Entonces, ¿a qué se destina ese gasto público? ¿A qué se destina ese aumento recaudatorio? Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, el mayor número de personas trabajando en nuestro país con el riesgo de personas en pobreza más bajo que hemos tenido en la serie histórica. Eso es lo que ustedes no toleran, eso es lo que ustedes no quieren que se escuche. Y señor Bravo, nosotros no hemos subido los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora. No, es mentira, es mentira. Estos salarios de los que estamos hablando tributaban con los gobiernos del Partido Popular y tributaban en el año 2023. Tributaban 800 euros más cuando ustedes gobernaban, en algunos casos, señor Bravo, 1.000 euros más. Y, por supuesto, ese escudo social se traduce en un ingreso mínimo vital, se traduce en la subida a los pensionistas, más de 12 millones, con su voto en contra. Se traduce en transporte público y gratuito con su voto en contra. Se traduce en prohibición de corte de suministro a vulnerables con su voto en contra. Igual que su voto en contra, el impuesto a las energéticas, el impuesto a la banca o la eliminación del impuesto también de grandes fortunas. Con uno de los ejemplos en la mano que ha puesto, fíjate lo bien que va el país, que tenemos que pagarle el transporte público a la gente, porque no tiene dinero para pagar ese transporte público. Se la fórmula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando quiera.
Gracias, señora Armengol. Señora vicepresidenta, relájese. Tome un poco de aire. Que estamos acostumbrados a su crispación y a sus aspavientos y hoy viene un poco más alterada de lo normal. Mire, usted vino de Andalucía acostumbrada a convivir con la corrupción. Se convirtió usted en una perfecta experta en taparse la nariz y en mirar para otro lado. Pero claro, la corrupción que ya tenaza a todo este gobierno la está superando incluso a usted. Está usted aquí viviendo con crispación y con mentiras. Miente a los españoles, miente a sus socios. La semana pasada mintió incluso a su compañera de gobierno, la señora vicepresidenta. Miente usted a todo el mundo porque usted forma parte de un gobierno que solamente es casta y es privilegios para sus amigos. Para los españoles, nada. Son ustedes una estafa. Porque yo le voy a hacer una pregunta, señora Montero. Mire, un autónomo de mi provincia de León que quiere aplazar sus deudas con Hacienda, ¿qué tiene que hacer? ¿Llamar a Koldo para que llame a su jefe de gabinete y le monte en una reunión con alguien de la agencia tributaria? ¿Me puede explicar exactamente cuáles son los procedimientos para el aplazamiento de deudas en Hacienda y dependen de su ministerio, por favor? Muchas gracias. Con preguntas incómodas como esta, por cierto, me encanta Esther Muñoz, para mí de las mejores diputadas del Congreso, con este tipo de preguntas ahí no se va a envalentonar tanto. Muchas gracias, señora presidenta. Es lamentable, señora Muñoz, que usted sea también la portavoz de un delincuente confeso, la portavoz de una persona que ha salido de la cárcel y que tiene pendiente volver a la cárcel. Pero lo que es lamentable, señora Muñoz, es que usted le dé más credibilidad al señor Aldama, delincuente confeso, que a los miles de profesionales de la agencia tributaria que cumplen con la ley y hacen su trabajo con rigor. Lamentable. El señor Aldama hacía negocios, cometía ese tipo de delitos con gente de tu partido, con gente de tu Consejo de Ministros. Yo sinceramente, a veces, mira, Yolanda Díaz aplaudiendo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y después la defenderán, madre mía. Señora Montero, tío. mire, yo no soy la portavoz de nadie. Ahora, si el señor Aldama es un delincuente confeso, usted y su ministerio es la facilitadora de delincuente confeso. Así que hágaselo mirar, señora Montero. Y mire, entiendo su ansiedad porque no debe ser fácil estar todo el día tapando y ocultando y mintiendo a los españoles para proteger al primer mentiroso de este gobierno, que es el señor Pedro Sánchez. Por cierto, dígale que no está, que yo he tomado nota, para ser estadista en este país, en mi partido no hay. Estadista es el que paga con dinero público a un influencer para que le llame guapo varias veces al día. Eso es un estadista, señora Montero. Mire, en septiembre la agenda de Koldo apuntaba a su jefe de gabinete. En noviembre el señor Aldama dijo que le había pagado 25.000 euros a su jefe de gabinete por llevar esos trámites para los aplazamientos de deudas del señor Aldama. En diciembre supimos que había habido efectivamente esa reunión entre el señor Aldama y la agencia tributaria por intermediación de su jefe de gabinete. En enero su jefe de gabinete fue al Senado y ¿sabe lo que dijo? Algo muy curioso, que no iba a responder a los parlamentarios porque a pesar de no estar imputado, cito textualmente, su situación es muy complicada. Entiendo que jurídicamente y que no quería decir nada por si después procesalmente le podía ir en contra. A pesar de eso, usted dice que pone la mano en el fuego por él y que no se cree nada y que todo es mentira. A pesar de esto, usted le mantiene en su puesto, es decir, que usted es responsable si este señor acaba finalmente imputado como él mismo cree. Mire, señora Montero, le voy a ser muy sincera. Están ustedes en una ratonera de corrupción. Y aunque no lo crea, antes o después van a ser cazados. Muchas gracias. Qué bien, Esther. ¿De verdad ustedes creéis que si es condenado el jefe de gabinete de María Jesús Montero dimitirá? Aquella que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, envuelto en todas las corruptelas de Aldama. Que no pegue muchos gritos, por favor. Gracias, señora presidenta. Sin Señora gritos, Muñoz, sin gritos. ¿tiene usted constancia de que se haya producido aplazamiento de esa deuda? Claro. Porque aquí no hay ni un solo indicio que el juzgado haya aportado. ¿Tiene usted constancia? Porque usted hace esas afirmaciones como si tuviera usted constancia y tuviera usted información respecto a esa materia. Por tanto, ¿tiene usted algún indicio? ¿Aporta usted algún indicio a los tribunales? Se habrá aportado en el juzgado, ¿no? No ha aportado ni un documento donde demuestre nada de las graves acusaciones que hizo para salir de la cárcel, señora Muñoz, como realmente se ha demostrado, claro, y como quiere librarse porque va a volver a la cárcel. Claro. Y lo sacaron de la cárcel por guapo. ¿Y qué me estás queriendo decir? ¿Que el juez está...? Porque son importantes los delitos que ha cometido. Usted habla de ratonera de corrupción, señora Muñoz, muy rápidamente. Caso Gürtel, Policía Patriótica. Madre mía. El caso del señor Amador, más conocido como Alberto Quirón. Un hombre que no pertenece al Partido Popular. Caso Neverland, el caso Púnica, caso Leso del canal Isabel II, caso Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Novo Cartago de la región de
¿Sabéis por qué hago esto? ¿Sabéis por qué hago esto? Y son deleznables todos esos casos de corrupción del Partido Popular. ¿Sabes por qué adelanto esto? Perdón. Lo adelanto porque esta mujer era consejera en el gobierno de los ERE de Andalucía. Esta mujer era consejera en uno de los gobiernos, en el gobierno al cual se le asigna el caso de corrupción más tocho, más grande de la historia de este país. Así que, pues, entiendan que no quiera escuchar a esta tipeja que formó parte de ese gobierno, dar lecciones de corrupción, cuando ahora es el jefe de gabinete, su jefe de gabinete, el que está siendo investigado en un nuevo caso de corrupción. Así que mejor pasamos a la siguiente pregunta. Creo que es Figaredo. ¿Van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Esa pregunta es un poco... Muchas gracias, señor Figaredo. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Figaredo, tengo que decirle que lo echaba de menos en las preguntas de control. Como siempre es la misma pregunta, decirle que no, que evidentemente su modelo de sociedad, por tanto el modelo fiscal que lleva consigo, es radicalmente opuesto al que tiene este gobierno progresista. Nosotros aspiramos a la igualdad de oportunidades, aspiramos a un estado del bienestar fuerte, aspiramos, en definitiva, a una política redistributiva que ustedes, por las afirmaciones que hacen, no solo no comparten, sino que las combaten. Estar en contra de rebajar la presión fiscal a todas aquellas personas que se levantan cada mañana e intentan hacer crecer a este país, bueno, pues yo creo que es un proyecto bastante interesante, ¿no? Señora ministra, efectivamente nosotros aspiramos a una política económica y fiscal de crecimiento de España, de crecimiento de los españoles y de bienestar para los españoles. Ustedes, sin embargo, han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. Las últimas son especialmente escandalosas. Han subido las cotizaciones a la seguridad a los autónomos con la reforma que aprobaron con el PP. Han subido ustedes el IRPF a las rentas más bajas. Han subido ustedes el IVA a los alimentos básicos. Han subido ustedes el IVA a la luz del 10 al 21%. Han subido ustedes la plusvalía municipal. Están ustedes asfixiando a los españoles con impuestos y ya han anunciado más subidas, por cierto. Pero es llamativo que siempre que hay que acometer más gastos, siempre que hay que acometer más inversiones, ustedes solo piensan en cobrarles más a los españoles y nunca piensan en gastar menos de las miles de tonterías en las que ustedes se gastan el dinero. Porque siempre crece el bienestar de los políticos, pero nunca el bienestar de los españoles. ¿Por qué no dejan ustedes, por ejemplo, de financiar a Marruecos? Ambulancias marroquíes cuando la sanidad pública en España está colapsada. Los trenes en Marruecos cuando los extremeños siguen esperando sus trenes. Desaladoras en Marruecos cuando el campo español está ahogado por la competencia desleal. ¿Por qué no dejan ustedes de repartir dinero entre sus chiringuitos y sus amigos? En los anteriores presupuestos repartieron ustedes 32.000 millones de euros en subvenciones directas. Subvenciones directas a sindicatos, partidos políticos, organizaciones extranjeras. Vimos, por cierto, que el señor Ábalos se compró un chalet en Perú con el dinero que ustedes dieron a una de esas fundaciones. Porque luego, para lo importante, no hay dinero. Los enfermos de ELA siguen sin dinero. El tratamiento de cáncer es demasiado caro. Los de La Palma, olvidados. En Valencia, abandonados. Más de 2 millones de españoles tienen que recurrir al ingreso mínimo vital. Nunca había habido tantos. El paro en España es de un 10% de la población, mientras que en Francia tenemos un 2,9% o en Alemania un 1,2%. En España la situación es un desastre y mientras tanto ustedes, disfrazados de Robin Hood, se dedican a robarles el dinero a los españoles para mejorar siempre el bienestar de los políticos y empeorar siempre la situación de España, una España en la que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, con una inflación desbocada, con una vivienda perdida y con unos impuestos totalmente abusivos. Muchísimas gracias. Qué bien, José María. Vamos a cortar aquí el vídeo porque a mí me viene ya doliendo lo que viene siendo la cabeza de escuchar las voces y sobre todo las mentiras de una María Jesús Montero que se atreve a decir nuevamente en el Congreso de los Diputados que nunca le han subido y que nunca le van a subir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Para este gobierno, una persona que cobra el salario mínimo interprofesional es una persona que pertenece a la clase media. Así es imposible, amigos. Díganme qué hace una persona asalariada, una persona que esté soltera, qué hace con 1.300 euros al mes. Por ejemplo, en mi ciudad se pagan de media 800 o 900 euros en alquiler. No baja, y estoy en Dos Hermanas, en Sevilla, que no estoy en una gran ciudad, estoy cerca de Sevilla.
800, 900 euros de media para un alquiler. ¿Qué hace una persona que cobra el salario mínimo interprofesional? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eso es clase media para esta mujer, para este gobierno? Cada vez te suben más los impuestos, nunca los vas a ver bajarte los impuestos. Cada vez recaudan más, recaudación histórica de un gobierno en España. Cada vez gastan más, no sé en qué, pero gastan más y cada vez se endeudan más. ¿Para qué? Para mejorar sus vidas, porque las nuestras no las están mejorando. Al revés, el esfuerzo fiscal es mayor. Cada vez las familias, las personas, los ciudadanos, los trabajadores, a los trabajadores les cuesta más llegar a fin de mes. Cada vez la vida está más complicada, pero esta gente vive en los mundos de Yupi y se creen que esa justicia social está enriqueciendo a este país y lo que está haciendo es cargárselo.